Bueno, América, montamos América. ¿Te apropiaste de América? ¿Cómo es? ¿Se llama América la exhibición? Sí, un poco tiene que ver con un proceso de obra de todas las obras anteriores, en el que yo de alguna manera vengo dibujando el continente, ¿no? Desde la perspectiva de la identidad colonial, desde el colonialismo. Entonces, en las obras anteriores, yo vengo trabajando con un gran archivo de imágenes, sobre todo que tiene que ver con imágenes de cronistas, con imágenes coloniales, y tratando un poco de articular, intentando articular o desentrañar como esta identidad contemporánea con aquel pasado colonial. Y en esta muestra ya me di cuenta que me siento como habilitada para hablar incluso de una América contemporánea, sin dejar de lado, por supuesto, están incorporadas los imaginarios y la información colonial, pero sería como, siempre colonial. El extractivismo colonial y el extractivismo contemporáneo es como una matriz, una continuidad en nuestras Américas. Son nuestras Américas, pero un poco tomás la decisión de apropiarte o reapropiarnos, restituirnos la voz América, en este caso para referirnos a Sudamérica y más específicamente a los ríos del sur, ¿no? A los ríos de Sudamérica. Ahí hay un gesto bastante atrevido, si se quiere, porque bueno, así como sabemos que hay sectores del norte que se han apropiado históricamente de la voz América para referirse a sí mismos, bueno, acá hay como una recuperación, si se quiere. Claro, sí, hay una apropiación, pero así como desde el norte no se emite pregunta alguna, creo yo, o por lo menos aparentemente. O sea, esto es América. La muestra en realidad, o esta muestra, se propone como una pregunta: ¿qué es América? ¿No? Es América, se enuncia América del Norte, y entonces la pregunta es esa, ¿no? Porque, claro, ¿cuáles son los conceptos o cuáles son las ideas o los criterios que conforman el enunciado América? Entonces, por ejemplo, si se refiere a un enunciado que enuncia lo continental, el continente americano, la primera pregunta que uno podría hacer es: ¿por qué Groenlandia no es América? ¿No? ¿Alaska es América? ¿Qué hay de nosotros inmigrantes hacia otras latitudes? ¿Puede ser América? O sea, ¿qué es América? En realidad se enuncia como, sí, es una apropiación muy atrevida de mi parte, pero también es una pregunta. Y es América de agua, ¿no? Porque ahí también hay como un signo que es el signo que tiene que ver con el tráfico, ¿no? Que tiene que ver con la colonia, que tiene que ver con los tráficos contemporáneos, que tiene que ver con que son las rutas. Y las rutas son naturalmente de agua. O sea, está el mar y están los ríos. O sea, es como es lo dado en la naturaleza a la circulación, el agua. Entonces es una América de agua también. América vista desde sus ríos, pensada desde lo que sucede en sus ríos y en torno a los ríos, esto es, sus accidentes, sus catástrofes, la devastación, los efectos terribles del avance, del progreso, y un mapa posible es el que presentás para recorrer o aproximarse a este territorio con sus problemas. Ese mapa tiene un tamaño bastante importante, tiene 10 metros de largo, es una carta de navegación. Afluente sudamericano, carta de navegación, un poco inspirado en las antiguas cartas náuticas, ¿no?
¿Qué sucede en este mapa que no sucedía en tus mapas anteriores, en otras piezas anteriores? Digamos, el formato del mapa lo venías trabajando, es uno de tus intereses en tus revisitas hacia los soportes, los medios, los sistemas educativos también. ¿Y qué pasa en este primer mapa de casi 10 metros de largo? Habías hecho uno anterior, unos 6. ¿Qué ocurre acá? ¿Cómo se organiza esta información para hablar de América y sus ríos? Sí, es un poco el río de la historia, ¿no? En un punto, porque sigue habiendo imágenes que referencian, algunas imágenes que referencian al pasado colonial, pero a diferencia de los otros mapas, está básicamente construido a partir de imágenes de archivo de crónicas contemporáneas. Son como, o sea, la intención ha sido como hacer como fotografías instantáneas, se podría hacer periodísticas, casi periodísticas. Es más fotográfico, si bien por supuesto que el lenguaje es siempre dibujo. Pero en esta unión o sea, hay una unión de estos mapas que no necesariamente se pueden navegar. No llegaríamos a ver por cuartos si no usábamos de guía de navegación, pero sí las aguas están interconectadas, está, digamos, falseada la continuidad de los ríos, porque de pronto el Orinoco se emparenta con el Magdalena, luego el Magdalena con el Urubamba y el Amazonas, y todo termina bueno, en el sur argentino, muy al sur argentino, pero básicamente es como, me imaginé, como quien sobrevuela estos ríos y va sacando fotografías aéreas, haciendo un diagnóstico contemporáneo del estado de esas aguas. Es básicamente eso, es una navegación contemporánea. Porque es un único curso de agua, fabulado, que va recorriendo, digamos, a lo largo de este mapa, en su extensión, y uno se va topando con estas situaciones, ¿no? Algunas de estas situaciones hay conexiones, como siempre en todos tus trabajos, para quien se toma el tiempo de recorrerla despacito y encontrar diálogos y entre zonas. Hay represas, hay minas, hay puentes legales e ilegales. Hay como unas cuantas figuras que tienen que ver con la acción humana, con la acción del hombre. Hay tragedia, hay animales, seres, estos animales, ¿no? Hay algunos, hay nuevas especies también que en realidad son efectos de la contaminación, o sea, especies deformes y nuevas especies ciegas, por ejemplo, pero también hay una representación de aquellos bestiarios, hay alguna que otra figura que alude a las alucinaciones, primeras alucinaciones de los cronistas, pero en contraposición, digamos, como en diálogo, estos otros animales, estos otros peces ya deformes, también es como, digamos, aquello alucinado, es como que el sueño de esa monstruosidad del siglo XVI, de pronto cuando el sueño se hace realidad se convierte en una pesadilla, que son estos animales que han aparecido nuevos, que efectivamente existen, como una nueva tararira, por ejemplo, en el Paraná Medio, que es un pez ciego, una especie nueva, que bueno, es cuando el sueño se hace realidad, puede transformarse en una pesadilla. Y aprovechemos para hablar un poco sobre el procedimiento, digamos, sobre la construcción de un mapa tan extenso, un mapa de casi 10 metros. Todo tu trabajo tiene siempre una cuota de edición muy importante. Trabajas con archivos en general muy grandes,
Entonces, evidentemente hay un trabajo mental importante de organización y de ordenamiento, es un trabajo como fuertemente mental de organización de esos insumos, de esos archivos que se convierten. Pero, ¿qué pasa en esta relación con lo intuitivo? Yo sé que siempre hay como algo librado a otros órdenes que actúa y que desarma la idea de mapa, ¿no? Que debería ser absolutamente racional. Sí, hay un hilo muy racional en mi obra. O sea, como que el hilo es racional y luego yo veo la búsqueda de las imágenes es intuitiva. O sea, va derivando. Trabajo siempre con un archivo, tengo un archivo muy grande de imágenes. Cada vez que abordo un proyecto capturo la mayor cantidad de imágenes que intuitivamente me parece que dialogan de alguna manera con esa idea, pero suelo utilizar un 5%. Y sé luego que esas imágenes van a hacer sentido en otra lógica de otra obra, y entonces es como así, es una fuente que nunca se agota, digamos, ¿no? Porque incluso para este mismo proyecto me quedan un montón de imágenes afuera, por supuesto, pero recupero imágenes que tuve, claro, que fueron recopiladas en el 2007, por ejemplo. Yo sé que en algún momento eso me van a... Sí, que lo cual habla de una reiteración, ¿no? Como una insistencia en una misma idea, ¿no? Como un lugar en el cual yo tampoco puedo salir, digamos, mucho, sino abordar diferentes... Al artista se le exige siempre la famosa coherencia. Acá habría una línea de coherencia, hay temas que vuelven y vuelven. Sí, inconsciente, te diría, ¿no? O sea, hablamos de que el inconsciente tiene su coherencia, por más surrealista que parezca, la tiene, sin duda. Igual, bueno, entre coherencia e incoherencia, la verdad es que los mapas también son antimapas, porque son mapas que claramente no conducen a ningún lugar real, están cumpliendo otra función que tiene que ver con la ficción, con lo poético, con amenazar la subjetividad. Y ahí después, cuando decías vos de la edición, hay algo importante para mí que es el diálogo entre las imágenes. Que, o sea, sería como una ambiciosa búsqueda de imágenes dialécticas. O sea, las imágenes, por eso uso tantas, porque creo que una sola no se sostiene, sino en diálogo con otra, ¿no? Entonces hay... y este mapa fluvial, en donde hay costas también, o sea, ya visualmente me da la posibilidad de poner en diálogo visual directo entre una margen y el otro, ¿no? Entonces hay imágenes que hablan en función de la imagen que está enfrente y la que está al lado y de la anterior. O sea, es una escritura. Y en ese sentido tiene una lógica de lenguaje, digamos, ¿no? O sea, por más psicótico que sea, claro, por más delirante que sea el relato, hay una lógica discursiva, digamos. Bueno, y pasando a lo que sucede en el primer piso del museo, nos encontramos con un personaje protagónico en el medio de la sala, en el medio de una instalación, es una escultura de gran formato, la pejerreina, que si decíamos hace un rato que tus mapas son un poco antimapas, bueno, esta es una especie de antisirena. La pejerreina es una mujer pescado. ¿Qué es la pejerreina? Sí, es una antisirena, que es un monstruo. Quería ponerle un nombre de un pez local de nuestros ríos, y bueno, pejerrey es como el rey de las aguas. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no una pejerreina marrones de barro crudo? Y sí, es como, o sea, no se sabe si es un nuevo monstruo, un monstruo que se extinguió, o un monstruo alucinado. Tiene así como toda esa ambigüedad.
me parecía también que era una buena excusa para mirar las aguas, ¿no? Otra manera de ver las aguas. Y esa escultura está en un diorama, ¿no? Un diorama es este dispositivo decimonónico de los museos de ciencias naturales que intentan, con los que trabajaba antes, que es un dispositivo que me interesa mucho porque en esto de la recreación de un espacio natural, ¿no? Entonces siempre la imposibilidad de acceder a la naturaleza como naturaleza. Y el objetivo pedagógico. Y el objetivo pedagógico, claro. Entonces es como un diorama en movimiento, la imagen que se proyecta por detrás de la escultura en esta intención de diorama son imágenes resultado de un viaje que hicimos a Misiones, al arroyo Chimiray. Y ese viaje al arroyo, ese encuentro con el agua y con la selva, fue también un poco la fantasía de filmar tu propio Fiscarraldo. Un poco, sí, la idea fue original, era llegar a un paisaje salvaje, ¿no? Lo más salvaje posible. Entonces apareció este arroyo, el Chimiray, que es en la frontera, digamos, entre Misiones y Corrientes. Y bueno, fue como siempre, cuando uno hace estas expediciones, desde luego que esos espacios salvajes no existen, ¿no? O vírgenes, ¿no? Una palabra que no me guste tanto, pero bueno, designa, ¿no? Y el planeta está contaminado ya, completamente contaminado. Y descubierto. Y absolutamente descubierto, sí, una mirada un poquito colonial la mía, ¿no? De cronista, así, de reproducción de la mirada de cronista de Indias. De cronista de Indias. Y con lo que sí me encontré es con un club de amigos, que cuando digo club de amigos me refiero a 3 personas, y que también es un formato que se replica en otros arroyos y en otras partes del mundo seguramente, que tiene que ver con el cuidado, la preservación y la recuperación. Entonces, como no sé, me hizo pensar que la nueva versión en realidad de lo salvaje o del paisaje virgen en realidad tiene que ver con estas acciones microacciones de recuperar, de preservar y de cuidar, ¿no? De preservar también. Y entonces es como una experiencia, sería como la nueva experiencia contemporánea de lo salvaje. En realidad son de los espacios naturales preservados. Y hay algo ahí de la naturaleza que se preserva y se autopreserva, ¿no? A mí me encanta cómo funciona justamente ese video por detrás de la escultura, como que uno está viendo la relación entre esta figura un poco monstruosa, muy simpática también, hay que decirlo, creo que no da tanto miedo, y ese fondo, ese fluir del agua y de la naturaleza, me sigue ocurriendo, ¿no? A pesar de todo, esa capacidad maravillosa también de la naturaleza de seguir siendo lo que es, más allá de todo lo que hacemos, más allá de todo lo horroroso que sucede, ¿no? Dentro de su espacio. Pero hay algo ahí, hay una apuesta por una mirada, no sé si optimista es demasiado grande la palabra, pero digamos, hay como un hilito de esperanza ahí, quizás. Sí, bueno, fue una experiencia que todos tuvimos, ¿no? Cuando se hizo un poco de silencio en tiempos pandémicos, reaparecieron especies, pájaros, cosas, ¿no? O sea, tiene una enorme capacidad de la naturaleza de autorregenerarse rápidamente. Lo que pasa es que todo tiene su límite, ¿no? O sea, pero en realidad son testimonios. Este lugar lo es realmente un lugar salvaje. O sea, entran las ranas, está lleno de pájaros, peces, no tanto, bueno, o sea, porque hay represas más arriba, esto es la contaminación de las aguas, pero la vegetación crece allí,
sin control, digamos, ¿no? Y esa es como una experiencia, sí, esperanzadora. O sea, hay un descontrol. El problema es nuestro control sobre el mismo. Sí, creo que en definitiva tuviste que ir a ese lugar. Yo decía un poco en broma en hacer tu propio Fitzcarraldo, que no, hay algo como en esa fantasía de conquista y de descubrimiento, de ir a ver qué pasa ahí en lo salvaje. Creo que quisiste hacer como tu propia experiencia también para entender vos misma también el proceso de lo que estabas pensando y queriendo hacer, porque era tan fácil tercerizarlo, pedir a alguien que te hiciera una grabación, ¿no? O usar alguna de las millones de imágenes documentales que existen, pedir un permiso. Claro, no es la primera experiencia, no es la primera expedición que yo hago, ¿no? Y más que de conquista diría, bueno, si hablamos de conquista podría ser de conquistar con la mirada. Solo eso, me llevo la imagen.